Esta historia fue hace bastantes años, fue muchos sucesos que vienen a contarse al final de la historia, ¿no? Esto se remonta cuando yo empecé a estudiar la carrera. Recuerdo que un día estaba orando, tenía yo 18 añitos, hace poquito, y, y tenía yo 18 años y me acuerdo que estaba orando, acababa de entrar a la carrera de ingeniería en software, y recuerdo que estaba orando y le dije al Señor que yo le quería servir en lo que fuera, ¿no? En la música, en lo que quisiera, pero que no quería vivir de eso, pues yo planeando a que, no sé, si tenía que salir a otros lados, ¿no? Y demás. Y yo decía, pues no sé si vaya a poder, o sea, trabajar y aparte servirle de esa manera. Entonces yo estaba orando así, y yo le dije al Señor que no quería cobrar, y como que a la misma vez en mi mismo pensamiento dije, pues ¿cómo le voy a hacer con el trabajo ya que trabaje, no? Y dije, ¿cómo le voy a hacer? Y dije, bueno, apenas Dios que me dé mi propia empresa. Y ahí empezó toda la historia, ¿no? Yo siento que fue algo que Dios puso en mi corazón como si hubiera sido mi idea, pero realmente Él estaba detrás de todo, ¿no? Porque era como una conversación cuando estaba orando. Y me acuerdo que sí sentí como que de parte de Él de sí, voy a tener mi propia empresa, ¿no? Y ya, total de que pasó el tiempo. Para eso yo salí de la oración y recuerdo que le conté a mi papá, fíjate que quiero formar mi propia empresa de software. Estaba en primer semestre de ingeniería en software, ¿no? Y ya recuerdo que mi papá me dijo, sí, nomás que a lo mejor tienes que salir, trabajar un tiempo y luego para juntar lana para pagarle a chamacos, ¿no? Que hagan el software. Y yo, no, que sí, que sabe qué. Y ya, y así fue como que un sentir así esporádico. Pasaron 4 años, terminé mi carrera. Bueno, estaba en el último semestre para terminar mi carrera y recuerdo que iba a hacer las prácticas y todos de que fueron a otras empresas grandes, ¿no? A hacer prácticas. Y se dio la oportunidad de que un empresario me pidió que si le hacía la página. Entonces yo le hablé a otros 2 amigos para hacerle su página. Y ya luego dijimos, no, pues vamos a meterlo en un proyecto de prácticas ya en octavo semestre, o sea, ya habían pasado 4 años. Y recuerdo que ya estamos trabajando muy bien con él. Y de repente él me habla un día, estaba yo en la iglesia, y me habla y me dice, oye Santos, tengo una idea, me dice, pero no sé si está muy descabellada. Y ya yo le dije, no, pues qué, cuéntame. Y ya me dijo, quiero hacer una empresa de software. Y cuando me dijo eso, yo uní como si Dios me llevara 4 años atrás cuando yo le decía que quería hacer una empresa de software. Me dijo, pero no sé si esté muy descabellado de que ese software que están haciendo lo hagan para como universal y lo vendamos y lo vendamos. Y yo a la torre dije lo que Dios puso en mi corazón hace 4 años. Y ya, total de que dije, no, sí, sí. Y yo lo acepté gozoso, ¿no? El proyecto y todo. Y cuando voy y se lo platico a los otros 2 muchachos, me dicen como que, estás loco. No, yo quiero irme a trabajar a Guadalajara, a Monterrey y demás, ¿no? Y yo, chale. Y dije, no, pues no sé qué hacer. Y le dije al empresario y él me dijo, pues tú aviéntatela. Y yo, pues bueno, y creyendo en lo que Dios había puesto en mi corazón hace tiempo. Y ya recuerdo que ahí estaba, contratamos a otro muchacho, porque estos 2 muchachos se fueron a otra ciudad. Y contratamos a otro muchacho y empezamos a trabajar y creyendo. Y así pasaba el tiempo. Toda la responsabilidad era mía. O sea, todo lo que pasaba en ese software era mío. Yo tenía que ser, bueno, para los que saben de software, tenía que ser el de base de datos, el de análisis, el de backend, el de frontend, en fin, no, el que hace todo. Todo lo tenían que hacer y me pagaban muy poquito, pues porque estábamos haciendo la empresa, ¿no? Este empresario me decía, no, que tú métele tiempo y yo le meto dinero, ¿no? Y pa. Total, de que pasó casi un año y yo me enfadé. Yo dije, no, todo es responsabilidad mía. Ya mis compañeros de la universidad ya estaban ganando su lanita, ¿no? En otros lados, fuera de Guaymas y demás. Y yo, chale, no, pues yo, no, a lo mejor esto no era de Dios y no sé qué, no, a lo mejor fue lo que era mía. Total, de que salió una oportunidad de trabajar en una empresa muy prestigiosa de aquí de Guaymas, es como que los Estados Unidos en Guaymas, ¿no? Y sale ahí la oportunidad y yo me acuerdo que yo sentía que no debía de ir, o sea, no debía aplicar. Pero yo dije, no, pues si yo soy ingeniero y vamos a ir. Y ya, total de que me acuerdo que pedí oración y le dije a la
personas de que oraran que fuera la voluntad de Dios. Yo engañoso, porque yo en mi corazón sentía que no era, pero yo pedía que no, que si no es la voluntad de Dios, que cierre puertas y todo, ¿no? Pero si es su voluntad, que abra y que sabe que. Total, de que pues pedí oración y todo, voy a la entrevista. Y cuando voy a la entrevista, pues me pusieron un ejercicio de programación. Y la verdad, pues como yo en la otra empresa hacía todo, pues se me hizo súper fácil, la verdad. Bien modesto. Se me hizo súper fácil. Y dije, y ya terminé. Y me acuerdo que me dijo el director de ahí del departamento, me dijo, a la torre, me dijo, he tenido gente haciendo este ejercicio 4 horas. Y me dicen a las 4 horas que no pudieron. Y lo hiciste en media hora. Y yo, pues es que soy el Sans. Ay, no, yo dije, pues, no sé. Entonces yo dije, Dios abriendo puertas, ¿no? Y ya, total de que hice el examen. Y luego me acuerdo que me dijeron, oye, vas a hacer el examen psicométrico, pero si no lo pasas, no vas a poder entrar. Y yo dije, chale, a lo mejor y pues la riego. Y dijo persona encargada del departamento ese, dijo, ¿sabes qué? Le dijo a la muchacha, a la de RH, tú hácelo, le dijo, para que no me lo vayan a dejar fuera, lo quiero contratar. Y ya no, pues bueno, y ya la muchacha hizo el examen y pues lo pasé, ¿no? No era trampa porque pues el director decidió eso, ¿no? El project manager ahí decidió eso. Total, de que yo dije, a la torre, o sea, se están abriendo puertas, ¿no? Total de que ese día en la mañana fui a eso y luego en la noche, en la tarde me dijeron, ven en la tarde para que te entreviste ya el último. Y ya con eso ya te contratamos y todo. Y yo, pues bueno. Total de que ese proceso de contratación es muy largo, pero a mí en un día así que me entrevistaron, estás contratado. Pero yo sentía así como que no era, ¿no? Pero todas las personas a mi alrededor, toda la familia, amigos, todos de que a la torre, ahora sí, ya agarraste un trabajo estable y todo, ¿no? Así como que lo que estaba haciendo antes no era trabajo. Y yo, pues bueno, a lo mejor y sí, a lo mejor está bien, pero en mi corazón yo sentía que no. Total, de que ya entré a trabajar y todos muy amables y me trataban así como que el ingeniero, ¿no? Y yo, mis laureles. Y ya, total, de que, pero yo sentía una tristeza, ¿no? En mi corazón. Y me acuerdo que pasó un tiempecito y llegué un jueves, me acuerdo, y llegué a orar. Yo oraba, ¿no? Pero como si omitiera esa parte de que Dios, gracias por el trabajo. Era como que Dios, gracias por este día, pero el trabajo no lo tocaba. Total de que ese día pues me sentía muy triste y oré a Dios y toqué ese tema del trabajo y le dije, Dios, yo no sé por qué siento esto, o sea, siento una tristeza. Y me recordaba ese texto que nos habla de que la bendición de Dios no añade tristeza. Entonces yo decía, si es una bendición, como todos me dicen, ¿por qué me siento triste? Y ya, yo le dije, Dios, yo le dije que cerrara puertas, yo se lo pedí, si era su voluntad, cerraba puertas y yo no iba a haber problema conmigo, como si fuera bien obediente, yo no, yo te hubiera cerrado, pero ¿por qué las abrió? Las abrió de más, le dice. Y así yo como que reclamándole a Dios, ¿por qué si era una mala decisión? ¿Por qué abrió puertas? Y pocas veces he escuchado tan palpable la voz de Dios como ese día, que escuché en mi corazón así, que Él me dijo, porque dejaste de amar lo que yo te di, que era lo del principio, la empresita que hicimos. Y ya me acuerdo que lloré como si no hubiera un mañana, lloré mucho. Y ya me acuerdo que le pedí perdón a Dios, le dije, Dios, pues sí es cierto, o sea, usted me la dio, yo ya la había orado y todo, y pues me sentí menospreciado y me quise ir a una empresa grande, ¿no? Y le dije, si es su voluntad, Dios, ahora sí, si es su voluntad, pues que se arregle esto, si no, pues ni modo, ya bailó, ¿no? Y ya, total de que eso fue un jueves, el viernes me hablan de la empresita que habíamos hecho. Y me hablaron, me dijeron, oye, te damos más lana, pero regrésate, que sabes que yo dije, ese es el Señor. Y ya dije, no, que está bien, me voy a regresar. Y ya, y eso fue el viernes. Y el lunes me acuerdo que llegué a la empresa esa grande. Y ya dije, no, pues me voy a ir. Y, no, ¿cómo? Me decía el que les digo que puso ahí el encargado, pues. No, que ¿cómo te vas a ir? Y que sabes que vente a la oficina y me jaló a su oficina. Y ya me dijo, no, ¿qué ocupas? ¿Dinero? Te doy más dinero. Y yo, no es el dinero, es que... Y cómo le explicaba que en mi corazón pues yo sentía que era la voluntad de Dios que me regresara. Y yo,
es que no puedo, pero te voy a dar más dinero, es que no puedo, el horario, no. Ya, total de que me dijo, bueno, pues no puedo hacer nada, ¿verdad? Y yo, no puedo hacer nada. Y ya, pues me fui, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Te vamos a bloquear, ya no puedes regresar. Y era como que a la torre, yo sentía como que era una buena decisión en mi corazón, pero para las demás personas la estaba regando mucho, ¿no? Y sí, cuando renuncié y todo, que me regresé a la otra empresita que estábamos haciendo, pues todos, qué tonto, no manches, esa era tu oportunidad, no, te vas a vivir toda una vida así, bueno, feo, mal rollo. Pero yo en mi corazón ya sentía paz y yo dije, pues Dios, pues si usted me dijo, así lo va a respaldar. Y sí, todo bien, empezamos el software, le seguimos, todo el que conocía el software nos decía, es una maravilla, se añadió otro socio, eso fue como en el 2017 ya, y duramos mucho tiempo, todo bien. Y de repente en noviembre, en un campamento de jóvenes, está el predicador así predicando normal, y de repente me mira y se queda serio, y luego me dice, ¿en qué trabajas? Y yo me quedé así, y a mí me daba mucha vergüenza decir que estaba formando una empresa, porque era como que, no, te vato soñador, ¿no? Y yo me quedé así, y ya como que se acercó un poquito más, y ya me dijo, ¿en qué trabajas? Y yo le dije, estoy formando una empresa. Y ya me dijo, tengo una palabra de Dios para ti. Para esto, o sea, desde mis 18 años, yo nunca había hablado de Dios así con la empresa, pues de que queríamos una empresa. Y ya, total de que me da una palabra y me dice que pues me la reservo, ¿no? Pero que era una empresa que iba a bendecir Guaymas, iba a bendecir mi iglesia y demás. Y yo dije, a la torre, entonces si es de Dios, bueno, cobré ánimo y todo. Eso fue en noviembre del 2017. En enero del 2018 llega el empresario, el que nos pagaba, y nos dicen, ya no tengo dinero. Y si quieren seguir con el proyecto, pues bueno, si no, pues ni modo, pero yo ya no tengo dinero. Y el proyecto todavía no se terminaba y yo, a la torre, ¿qué voy a hacer? No sabía qué hacer y yo decía, Dios, pero si usted me dijo. Yo me sentía literal cual Moisés, que le dan una palabra en la zarza y le dicen, ¿sabes qué? Te voy a libertar de Egipto. Y tú, oh, sí. Y de repente llegas con el faraón y nada, es que no te vas. O sea, literal yo decía, la torre, Dios, entonces ¿cómo puede ser que me dio esa palabra? Todo iba bien, nomás me dio la palabra y empezó este rollo pues de que ya no me pagaban. Y pues a trabajar por dinero, por amor al arte, ¿no? Trabajaba pero sin que me pagaran y pues todo el mundo me decía, busca otro trabajo ya, o sea, no te están pagando. Y yo pues sí, pero en mi corazón yo sentía de Dios que me tenía que quedar y así duré mucho tiempo. Hasta que un día, ya han pasado algunos meses yo sin ganar dinero y yo me harté otra vez y empecé a buscar trabajo fuera, así como la primera vez, empecé a buscar trabajo, pero era sorprendente cómo me cerraban las puertas, literal, así de que yo hablaba y, oye, sí, Santos, ¿no? Que sí, una entrevista mañana a tal hora, papá. Ah, sí, y llegaba y luego, no te tenemos agendado. Y yo, ¿cómo no? ¿Quién te agendó? Fulanita de tal, pues soy yo, pero no te agendé, así. Y así cerraba puertas. Me acuerdo de una empresa que fui a Hermosillo y llegué y todos de que, muy bien, y que sabe que no, que sí, ya pasaste el primer filtro, no, que ya pasaste el segundo, no, que ya nomás te falta el tercero, que es una entrevista, de que sabe qué. Y en eso recibí una llamada a la muchacha y no, que sí, bueno, y ella me dice, ¿sabes qué? No te vamos a poder recibir en el tercer filtro, te vamos a hablar. Y yo en mi corazón así como que ya valió, ya no me hablaron. Pero iba muy bien, pues entonces yo me acuerdo que ese día llegué a Hermosillo así todo cansado. Me habían dado dinero para el viaje porque no tenía dinero. Y yo, chale. Pero en ese entonces cuando yo buscaba trabajo y me cerraban las puertas, yo no oraba, o sea, sí oraba, pero no platicaba con Dios de que estaba buscando trabajo porque yo sabía como que Él no quería que me fuera de ahí, de donde estaba, pues. Y me acuerdo que ese día, pues llegué bien agüitado y todo, y me acuerdo que le dije a Dios que ya estaba muy cansado y todo. Y ya, pues me sentí muy triste, yo sentía como que Dios no contestaba, ¿no? Para esto, me acuerdo que pasó el tiempo y yo hacía, pues para los músicos me van a entender, hacía secuencias para la iglesia, para mi iglesia. Y hacía secuencias y ese día, un sábado, estaba haciendo una secuencia. Recuerdo que llegó mi mamá y me dijo, ¿qué camiseta te vas a poner para mañana? O sea, mañana domingo. Y yo me acuerdo que me levanté pues a buscar una camiseta, pero para eso yo tenía
8 meses sin ganar dinero, o sea, literal, no recibía dinero, entonces por ende, pues no me compraba ropa y mi ropa estaba muy viejita. Y ya me acuerdo que busqué las camisetas todas horribles, ¿no? O sea, yo en mi ánimo era como que todas estaban bien feas y agarré, yo creo, la más fea, la más viejita, y me acuerdo que se la llevé a mi mamá y le dije, esta me voy a poner. La iba a lavar porque estaba sucia. Y ya me dijo mi mamá, ¿esta? Y yo le dije, sí, le dije, pero ya yo enojado le dije, todas las camisetas que tengo están bien viejas. Y ya me acuerdo que cerré la puerta y me volví a hacer la secuencia, que es un servicio para el Señor que hacía. Y me acuerdo que sentí así una voz que me dijo, para esto, para esto, otra persona que es músico había puesto que no iba a poder ir el domingo porque tenía que trabajar. Y yo me acuerdo que cuando yo me senté así, que me llegó como un pensamiento que me dijo, mira, ellos trabajando y ganando dinero y tú aquí perdiendo el tiempo. Y me acuerdo que me enojé mucho, pero dije, esto que estoy pensando no es de Dios, y claramente no. Me acuerdo que dije, voy a orar, y me senté y empecé a orar y le dije a Dios de que, o sea, no es justo, le decía, no es justo, yo te sirvo, yo hago esto, yo el otro, y no puede ser que no gane dinero, Dios, yo me preparé, y yo empezaba a reclamarle, ¿no? Y recuerdo que le dije, ¿por qué fulanito? Y empecé a sacar nombres, Dios, de la lista negra, ¿por qué fulanito de tal ni ensaya, ni va? Y yo estaba muy enojado. Fulanito, y le va bien en el trabajo, y fulanito de tal, ¿por qué ellos con tan solo ir a tocar y hacer esto o hacer el otro, ya estás bien? ¿Y por qué a mí me pides tanto? Y yo me acuerdo que le decía, ¿por qué a mí no me dejas? Y yo me acuerdo que le decía, ya suéltame, ¿por qué yo no puedo? ¿Y por qué yo no puedo? Y otra vez sentí la voz de Dios así como aquella vez que me habló. Y me dijo, ellos sí, pero tú no. Y cuando escuché esa voz, empezaron a venir como recuerdos. Cuando yo estaba chiquillo, de 18, 16 años, que yo le decía a Dios, úsame. Y me acuerdo que Dios me estaba diciendo como que tú me dijiste, o sea, tú me dijiste que te usara. Y yo dije entre mí, o sea, pero ¿qué tiene que ver que me uses con que no gane dinero, con que no prospere en mi carrera, no? Pero le dije a Dios, no entiendo nada, le dije, no entiendo nada de lo que está pasando. Me siento fracasado, me siento que me abandonaste. No sé, le digo, me siento mal. Pero recuerdo que le dije, Dios, le dije, deme una señal de que usted esté enterado de esto, o sea, como si yo estuviera enterado, de que usted está al tanto de esto, de que yo estoy fracasado profesionalmente. Le dije, deme una señal. Y le dije, y se la voy a pedir como Gedeón, me acuerdo que le dije, porque soy muy tonto y a lo mejor me da la señal y yo no la veo. Entonces le dije, que sea como le hacía Gedeón, de que es súper confirmado. Y ya, total de que ese día fue un sábado en la mañana, sábado por la tarde, yo estaba trabajando en la empresita esta, en el software de la empresita esta, donde no ganaba dinero. Y llegó una persona y me dice, ¿te falta mucho? Y pues yo estaba todo irritado y yo le dije, ¿por qué? Pero así como que enojadillo, ¿no? Y me dijo, porque quiero que vayamos a tal parte, te quiero comprar una camiseta. Y yo dije, a la torre, es el Señor. O sea, porque todo el lío fue de que te quiero comprar, o sea, fue por la camiseta, en teoría mi reclamo, ¿no?, de la mañana. Y esa persona llega y me dice, te quiero regalar una camiseta. Y yo me acuerdo que me reí y me dijo, ¿de qué te ríes? Y yo le dije, nada, y se fue. Y ya terminé y fuimos a comprar la camiseta. Y ya me acuerdo que llegamos, ya se me había pasado a mí lo de la camiseta. Entendí que era la señal de Dios, va, que todo el lío fue por una camiseta. Y yo sin pedirla ni nada, esa persona llega y me dice que me quiere regalar una camiseta. Y ya me acuerdo que fuimos y empezamos a ver, todas estaban muy feitas y había una bonita. Y aquí decía unas letras, ¿no?, que no le prestamos atención. Y ya cuando vamos a pagar, me acuerdo que me pregunta ella que qué significaba lo que decía. Y yo en ese entonces pues no tenía dinero, no sabía inglés, no había manera. Y decía Hope, H-O-P-E, ¿no? Hope.
Y ya, lo vi y yo le dije, creo que es felicidad, ¿no? Confundiendo ahí la palabra. Lleva H, happiness, ¿no? Y dije, felicidad, le dije. Órale. Así quedó. O sea, yo digo, Dios desde ahí, desde la pregunta de qué significa eso, Dios ya estaba obrando. Y ya, total, pues esa camiseta me la compraron el sábado en la noche, en la tarde, perdón. Y pues me la iba a estrenar el domingo y yo la dejé ahí en la cama. Y recuerdo que mi mamá la planchó, ¿no? O sea, lo que nunca, o sea, la camiseta era nueva, la planchó y todo. Entonces me acuerdo que me metí a bañar y todo y salí y veo la camiseta así planchadita, extendidita. Y me acuerdo que decía Hope y aquí en la H decía Let's. Y yo dije, ¿cómo? O sea, no, pues estábamos hablando que no sabía inglés, entonces dije felicidad y Let's, ¿cómo se, no sé? Y pues dije, pues lo voy a traducir. Digo yo, ya el Señor, ¿no? Y ya me acuerdo que busqué en el traductor qué significaba Let's Hope. Y me acuerdo que en la traducción me salía, esperemos, que hace referencia a confiar, a la confianza. Y yo me acuerdo que me tomó el Espíritu Santo ahí y él me decía, esperemos en mi corazón, ¿no? Y yo empecé a llorar y todo. Y me acuerdo que solo le decía a Dios, qué detallazo, le decía. Y ya, y para mí fue mi esperanza, ¿no? O sea, que me dijera él, porque no decía espera, no decía confía, decía esperemos. Y para mí fue como un alivio. Y yo dije, bueno, Dios, pues si usted dice esperemos, pues esperemos. Y pasó un tiempo, entré a una empresa grande, y en esa empresa empezaron a suceder un montón de cosas a la fecha. Tan así que no puedo describir lo mucho que Dios ha abierto puertas. Me bendijo bastante, muchísimo. Me dio un lugar especial en esa parte. Me llevó a la dirección, a la gerencia, o sea, abrió puertas exageradamente y a veces me acuerdo en la mañana y me da nostalgia y le digo a Dios, let's hope, ¿no? Y curiosamente en esa empresa donde estoy, estamos haciendo un software, ya con un equipo, ya nos pagan y todo, ¿no? Es grande. Y la persona con la que estoy trabajando me dice, vamos a hacer una empresa, Santos, con este software. Y es un software que vale miles y miles de dólares, ¿no? Entonces, digo yo, cómo Dios me entrenó en aquella empresita, ¿no? No, yo pensaba que esa era la empresa, pero ahorita digo, todo lo que estoy aplicando ahorita, digo, si no hubiera estado ahí, yo no hubiera podido con esto. Y literal, ahorita todo lo que pasa en esa empresa cae sobre mí, ¿no? Yo soy el líder del equipo que tenemos y todo cae sobre mí, literal, es lo mismo, pero en una mayor escala, ¿no? Y yo le digo a Dios, a la torre, era como David, ¿no? Siempre me gusta recordar de que David, si David no hubiera entrenado, cuidando a las ovejas, pegándose el tiro ahí con los leones, a lo mejor cuando se hubiera enfrentado con Goliat le hubiera dado miedo, ¿no? Pero como Dios, aquello que parecía que lo discriminaba o aquello que parecía que lo menospreciaba, que era cuidar las ovejas y andar pegándose el tiro con lobos que nadie le creía, con lobos, con leones y osos que nadie le creía, ¿no? Cómo todo eso lo preparó para el momento con Goliat, donde ya David fue reconocido, ¿no? Y hoy doy gracias a Dios por ello, porque me puso en un lugar de privilegio, la verdad. Y sin duda es Dios totalmente. No me queda una pequeña duda de que todo lo que pasó fue Dios. Y con esta Cuéntame tu historia, quiero motivarte a que lo que sea que estés pasando, pon tu confianza en Dios. Hay un versículo que el Señor me regaló en aquel entonces, cuando estaban pasando las cosas difíciles, que decía, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Y ese versículo me servía mucho en aquel entonces cuando me sentía menos, que yo decía, no puede ser. Yo decía, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes, porque yo sentía que no sabía, que no podía. Entonces, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes.
Y hoy que Dios me ha dado un lugar de privilegio, un lugar más, pues la verdad, de mucha bendición, digo, cuando me quiero como exaltar, ¿no? Digo, pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Me recuerda dónde debo de estar, ni arriba ni abajo. Entonces, espero que Cuéntame tu historia, sea de bendición para tu vida. Y si estás pasando por algo que a lo mejor no tiene sentido o no le encuentras pies ni cabeza, déjame decirte que soy un testimonio de que todos los planes de Dios son agradables, buenos y perfectos. No, en su voluntad no hay improvisación. A veces creemos de que, Dios, es que Dios no sabía que fulanito me iba a transear, o que no sabía que me iban a ganar esto. No, Dios tiene el control total de las cosas, total de las cosas. Toda tu vida ponla en manos de Él, y espero que haya sido bendición. Cuéntame tu historia.